Hola, soy José Sánchez y hemos llamado a este espacio Vamos a hablar de lo nuestro porque queremos centrarnos en Granada y nuestras propias estructuras de autosostenibilidad. Y esta línea de debates se llama Una nueva crisis porque queremos analizar esta situación del COVID-19 y qué repercusión tiene en nuestras aspiraciones de comunidades con un mayor equilibrio ambiental, económico y social. Hoy tenemos a Francisco Andújar, a José Miguel Granados y Juan Medela. Y otras personas que participarán en la segunda parte del debate. Y sin más paso a presentar a Fran Andújar, que es historiador, está ya casi terminando su tesis. Lo conozco de la CNTAI hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues él está en el movimiento libertario y sus trabajos pues han girado en torno a lo laboral y la marginalidad. Luego tanto Fran como Juan y José Miguel pueden ampliar un poco lo que quieran decir sobre su trayectoria o dónde están ahora. Yo simplemente hago una pequeña introducción y además en la página, que es convivir.eco, pues ahí hay un texto más amplio donde podéis conocer a los ponentes mejor, que siempre es interesante. Y con enlaces a sus web, donde trabajan. Y bueno, y también hay una contextualización de este debate y la sesión anterior que tuvimos y las siguientes que tendremos. Os recuerdo que os podéis suscribir a convivir.eco y para recibir, pues, cuando haya actualizaciones y estos días, pues, cuando hagamos la reunión, como ahora mismo, la reunión para grabar este debate, pues para que también podáis participar. Está también con nosotras José Miguel Granados, que es ingeniero químico y DEA en energías renovables y eficiencia energética. Lo conozco por su colaboración y su implicación en Son Energía, la cooperativa de energías renovables aquí en la delegación, digamos, de Granada. Y él se dedica, es director técnico o coordinador técnico de una cooperativa que se llama Cooperase, que ahora podrá hablarnos un poco más, pues que se dedica pues eso, a la pedagogía de las energías renovables y a trabajar con instituciones públicas para la eficiencia energética. También ha participado en Gran Transición y ahora nos puede ampliar algo más. Y Juan Medela también lo conozco hace mucho tiempo, cuando yo también es antropólogo, yo cuando también estaba terminando antropología, pues hubo unos encuentros que se llamaron Encuentros por la Sostenibilidad. Esto fue bastante antes del 15M. Y ahí estaba él junto con Alberto Matana y mucha gente.
bueno, que fueron semilla, pues, tanto del 15M como de lo que está pasando ahora. Y, y bueno, pues él- yo conocía sus trabajos en lo urbano. También he leído que ha trabajado en el entorno rural y pues, en casi todos los aspectos del cambio social, soberanía alimentaria, masculinidades, en fin, lo podéis ver en el texto y si quiere Juan, ahora puedes desarrollar algo más. Y ahora nos hemos visto en la red, tiene un nombre un poquito largo, red social y vecinal de Granada y su área metropolitana, con el subtítulo de Ajuntamientos Granada, que quizás todavía suena más porque creo que lleva más años. Y bueno, también, a Juan también lo conozco de un grupo de investigación eh, en antropología, que es GEA, ¿no? GEA La Corrala, y una página que he descubierto hoy que se llama Levadura Crítica. Y, y bueno, voy a hacer la primera pregunta y Juan, perdón, empezaremos por Fran. La primera pregunta es simplemente cómo estáis, cómo os ha cogido esto, cómo veis a la gente, sus reacciones, sus discursos, cómo veis a las compañeras activistas. ¿Qué me cuentas, Fran? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, yo personalmente la cuarentena nos encontró con muchos proyectos a realizar, aunque ya intuíamos que la cuestión se iba a poner bastante fea, ¿no? Entonces ya se iba disminuyendo, pero bueno, los acontecimientos se estuvieron precipitando. Yo vivo en un pueblo y, bueno, con todo solo ir muchas veces a Granada Capital para realizar una serie de gestiones o de actividades y tal. Y bueno, yo recuerdo que el día 15, que era el domingo, pues tuve que ir a Granada Capital, pues bueno, para asegurarme de que a un acto que había que hacer no fuera nadie, aunque ya se había anunciado con antelación de que se cancelaba, ¿no? Mm. Vaya de eso, en general he estado pues en la casa. Tengo la suerte de que vivo en una casa ahí en el campo grande y, bueno, realmente no tengo mucha necesidad de salir. Realmente hay una azotea, pues hago ya las actividades que tengo que hacer. Así, o sea que puedo dar un paseo no muy grande, pero bueno, no es como otras casas que he visto que sí, están bastante peor. Los primeros días, pues, obviamente, hubo una confusión en que se creía que la cuarentena empezaba el lunes, día 16, pero realmente empezó a funcionar realmente el sábado, ¿no? Con una intensidad pues, relativa, ¿no? Pero bueno, ya todos conocéis un poco, ¿no? Ya realmente el sábado no salí y el domingo pues fui por eso, ¿no? Con todo ya me fui preparando porque tenía varias cosas, ni siquiera tenía ordenador en casa y tuve que recogerlo aprovechando que tenía que hacer gestiones, ¿no? Ya aparte de ahí yo la verdad es que ni siquiera para comprar salió mucho y salgo para hacer alguna compra y para tirar basura. Y bueno, yo creo que en general la gente está respondiendo eh, a la cuarentena, está siguiendo bastante la orden de no salir mucho de casa, ¿no? Y está el peligro de las sanciones, pero también realmente la conciencia del peligro de la crisis, ¿no? La crisis sanitaria de la pandemia. Con todo, hay de todo, ¿no? Porque no es la misma situación, pues, por ejemplo, la mía, de una casa grande, pues de una gente que pueden vivir hacinados, de 20 personas o 10 personas en 50 metros cuadrados, ¿no? Realmente pues ellos se van a encontrar. La verdad es que el domingo me llamó mucho la atención de que estaban todas personas sin techo, pues como si nada. De hecho, llovió un poco y había gente pidiendo. Y realmente, digo, ¿a quién pide si no hay nadie en la calle, no? Realmente. Mm. Pero
bueno, ellos no tenían otra cosa que hacer realmente, ¿no? Ya sabemos que días posteriores se habilitó un espacio para ellos, ¿no? Entonces, esa problemática pues, se ha ido solucionando. Por lo demás, estoy enterado de que, claro, por fotos y tal, de que algunos medios de transporte público, el metro y tal, pues se encuentran como se encuentran, ¿no? No la misma realidad, no la misma realidad para según qué gente, ¿no? Cuando te has referido al metro, ¿a qué a qué te referías? Había una gran cantidad de personas cerca, más o menos. Ah, A las horas punta, sí, realmente, porque normalmente está vacío el metro, pero ajá, según qué hora pues hay gente pues sí. cerca, no con mucha gente, Sí, eso es comparado lo con... que se comentaba también en otras ciudades que no tenía tanto sentido, ¿no? Mm. Que, que tanto cuidado en unos aspectos y luego que en el transporte público todo el mundo fuera tan junto, sí, sí. Lo que he estado percibiendo un poco eso, ¿no? Que según las condiciones que tiene cada uno, pues el seguimiento del confinamiento pues es desigual, ¿no? Con todo, en general, se está intentando cumplir. Hay una conciencia del peligro y del objetivo, ¿no? Que es lo que se quiere conseguir con estas medidas, ¿no? Y que en realidad se sigue básicamente por la conciencia o la disciplina social de la gente, ¿no? Porque realmente no hay suficiente policía como para estar sancionando a las personas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero bueno, con todo, pues, la vida sigue adelante y hay personas pues, haciendo teletrabajo, otras personas que no están trabajando, hay varios factores, ¿no? Y desde mi sindicato, de la CNT, pues, lo que hemos estado viendo mucho, primero, bueno, nosotros decidimos cerrar el local, hubo otros sindicatos que, bueno, por una serie de circunstancias tenían que estar abiertos, pero nosotros vimos que podemos hacer casi todas las gestiones, casi todas, de forma telemática, ¿no? Sin tener que abrir el local. Si hay alguna necesidad, pues lo veremos, ¿no? Pero por el momento estamos decidiendo estas cuestiones y lo que vemos, pues nos está escribiendo mucha gente por el correo electrónico, pues por la serie de medidas que estuvo tomando el gobierno, que lo que está buscando es que a nivel público se intente costear pues, el salario de la gente, ¿no? Tanto de los autónomos como de los trabajadores asalariados, e incluso lo que son las empresas, realmente todo. Sencillamente se ha contemplado una serie de gastos extraordinarios para intentar pagar el confinamiento, que es una especie de renta básica, ¿no? Con varias características y tal, pero bueno, no toda para la población, obviamente para la gente que sigue trabajando, pues, estas medidas pues no se contemplan mucho y bueno, las medidas pues han sido muy confusas, incluso en los procedimientos ordinarios. Por ejemplo, lo que más se está viendo mucho son las dudas sobre el tema de los expedientes de regulación de empleo, ¿no? Los temporales, los ERTE. Pues, al igual que en el tema de los autónomos, que van a vender más bien poquito, cuando no hay mucha gente en la calle, pues el autónomo lo paga directamente el Estado, tiene que presentar unos papeles de la última factura. Y bueno, las empresas, pues, las que no estén trabajando, pues pueden presentar un expediente diciendo, mira, no tenemos dinero para pagar a unos trabajadores porque no vendemos ni hacemos nada, ¿no? Ni siquiera estamos produciendo. Pues esa posibilidad pues, la ha contemplado el gobierno y bueno, ha dado la facilidad de presentar ERTES. Y claro, los ERTES lo que se buscan sobre todo es que no sean despedidos y que sigan recibiendo el sueldo de los trabajadores, pero no el 100%, sino el 70% y pagado por el Estado. Es el objetivo. Obviamente hay trampas, hay circunstancias especiales. Si se alarga la crisis, pues no sabemos qué puede pasar, pero ese es el objetivo. Y claro, un ERTE normal o un ERE normal, cuando está suspenso el contrato, como es la circunstancia, ¿no? Como no se está trabajando, pues el contrato está suspenso. La idea es que la prestación del Estado se cobre pues, al 70% y para eso el trabajador tiene que hacer una gestión de entrar de forma telemática en la página web del SEPE, lo que era el antiguo INEM, y solicitar, bueno, declarar la situación, ¿no? Y solicitar pues, la prestación, ¿no? Eso es un ERTE normal. ¿Qué ocurre? Que ahora, como son tantos trabajadores, ya del decreto se estaba intuyendo de que la idea es que la empresa lo haga directamente con el SEPE, y no los trabajadores, porque si no sería una gran cantidad de demanda
y ocurriría lo que al final en verdad está ocurriendo, un colapso de la red, ¿no? De la página web. Hay muchos problemas para hacer la solicitud de prestación por eso, porque la web pues se colapsa, ¿no? El gobierno pues, ha estado ya pues, dando unas medidas por el tema este de que no, lo tienen que hacer las empresas, que no es necesario hacerlo con los trabajadores, pero claro, hay contradicciones entre la primera norma, la segunda, luego cambia porque hay empresas que están siendo listas o por lo que, alguna razón, por lo que sea, o por desconocimiento, no está haciendo la solicitud, no está haciendo las gestiones, entonces ahora el SEPE dice que lo hagan los trabajadores para que nadie se quede atrás, ¿vale? Entonces está siendo una situación muy confusa, ¿no? Y obviamente la peor parte de toda la crisis lo van a vivir los trabajadores que están negros, que son una gran parte de la economía nacional en este país, ¿no? Esas personas no van a estar en problemas muy serios, ¿vale? Porque como no están regulados, ni por contrato, ni por nada, ni por la seguridad social, no tienen derecho a nada de la prestación, ¿vale? Existen casos, porque obviamente es gran parte de la economía. ¿Vale? Sé que una fábrica aquí en Granada, aparte creo de pedir algo así, pues tenía 5 o 6 trabajadores, un autónomo, 2 sí son asociados y otros 2 que están negros. Pues claro, ahora se encuentra con esa situación y a ver qué puede hacer a posteriori, ¿no? De encontrarse así, ¿no? Entonces, bueno, estamos recibiendo muchas preguntas, muchas consultas sobre todos estos problemas que estamos viviendo, incluso nos están escribiendo personas que no debería ser nuestra labor, pero claro, están viendo, hay personas que piden pues, ayuda, ¿no? Que ya han contactado con otros colectivos que se dedican al suministro de alimentación, pero por lo que sea, o según ellos dicen de que no reciben X cosas, ¿no? En general piden pues, cosas como carnes y cosas así, ¿no? Porque los colectivos en general suelen dar alimentos que duren bastante tiempo, ¿no? Con todo, como nosotros tampoco podemos hacer una comprobación, tampoco nos interesa mucho ver qué verdad hay, porque realmente tenemos contacto con esos colectivos, sabemos que con algunos de ellos pues, han tomado contacto, pues claro, luego luego nos confirma que realmente a lo mejor tal producto no lo ha recibido y bueno, nosotros no lo tenemos muy contemplado y como no estamos teniendo asambleas, pues tenemos pues, grupos de WhatsApp, teléfono y tal, y vamos resolviendo los problemas que se nos están planteando y que muchas veces pues, hay personas que nos solicitan a ayuda y nosotros en el sindicato pues sí hemos organizado una caja interna de ayuda a los compañeros que tengan problemas. Pues claro, pensamos de que a todo el país o incluso toda la ciudad de Granada no vamos a tener recursos suficientes, ¿no? Pero bueno, la realidad es la realidad y entonces cuando alguien nos escribe, pues aunque no esté en el sindicato ni nada, pues si se le puede ayudar, pues se le ayuda, ¿no? Ahora hay un poco de preocupación porque ayer se fue a Churriana pues, a hacer una entrega de compra a una persona que pidió ayuda y bueno, la han parado la policía y bueno, la policía va a informar, eso es lo que dice, pero vamos, que va a coger los datos y claro, se teme una posible multa. No sabemos si llegará la multa o no. Claro, como no son cosas que estamos haciendo nosotros, pues claro, la policía se lo puede creer o no se puede creer. En principio ellos se acojan lo que dice el decreto y realmente, pues, según la interpretación que se haga, pues puede ser multada, ¿no? Y son los peligros que uno se expone ante esta circunstancia, ¿no? La cuestión está en que realmente hay problemas. Normalmente a lo que se va es al ayuntamiento, a la asistencia social, y ahí se hace una serie de solicitudes. También se va a la Cruz Roja, pero como hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento de cómo se hace todo esto, o que no le llega suficiente, por lo que sea y tal, pues escriben realmente a todos los colectivos que ven, que perciben que existen, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos están llegando estas solicitudes y, bueno, por el momento lo estamos atendiendo. No solamente de carácter laboral, sino de este tipo, ¿no? De nivel social. Y realmente la situación, si se alarga, puede empeorarse en esa situación, ¿no? Y bueno, por lo demás, yo creo que en general percibo que sí, que con todo hay una conciencia de seguir, una conciencia y una voluntad en general de seguir esta situación, ¿no? De confinamiento. También está la cuestión de la curiosidad, ¿no? De que aquí en Europa Occidental, pues, no hace ya pues, más de 100 años que no vivimos una situación así, ¿no? Hay curiosidad, pero también hay una conciencia del peligro. En general se está siguiendo. Problemas, ¿cuáles son los peros? Que realmente hay muchas circunstancias, ¿no? Personas, pues, que
que tienen una situación económica determinada, incluso situaciones de personas que tienen problemas, a lo mejor, que no percibe la situación, ¿no? Y bueno, hay muchas realidades que a lo mejor hacen que haya personas que estén un poco más en la calle y que, bueno, también hemos estado viendo, pues, yo no, la verdad, aquí donde vivo no he visto esa realidad, pero he conocido por otras personas que sí, se está viendo mucho la cuestión de las personas que están muy asustadas y que se asoman al balcón y se ve a alguien en la calle, considera que está abusando o lo que sea y llama a la policía o lo empieza a insultar y todas las cuestiones, cuando en realidad lo más sano socialmente es que si ves algo que te molesta, pues primero lo hablas, ¿no? Con una distancia, lo que tú veas y tal, pero primero hablarlo, porque parece que al final está hablando de una persona que por salud o dicho por los médicos tiene que salir un rato, pues ya que hay gente que saca los perros o los animales, pues hay otras personas que también tienen otras realidades, ¿no? Y bueno, está viendo un poco esa preocupación de que hay personas que no gestionan bien un poco los procesos sociales y lo primero que hace es descalificar o despotricar, hacer una especie de linchamiento social que a veces puede ser justo, no lo sé, pero yo entiendo de que en la mayor parte de los casos puede ser injusto y que puede ser un peligro para personas que a lo mejor se ven obligadas a salir de sus casas en un momento dado. Lo que ya se está llamando, ¿no?, lo de la policía de balcón. Sí, sí. Y bueno, también quería comentar que también he visto que el sindicato también ha apoyado una iniciativa que se llama, creo que, Plan de Choque Social, y que tiene la web en plandechoquesocial.org, que también va un poco con lo que estabas tratando. Bueno, si te parece, paso a José Miguel, pues te hago la misma cuestión que a Frank, que cómo te va y cómo estás viendo la gente en general, las reacciones, las personas activistas. Cuéntanos lo que tú quieras. José Miguel, hola. Hola, es que se ha quedado colgado. Bueno, Eh, ¿has oído sabes qué es la... sí, imagino que la cuestión entera he escuchado al principio solo, pero bueno. Sí. Bueno, yo estoy en Monachil, me ha pillado aquí, que vive mi compañera, y la decisión estuvo clara, porque yo o estar en un piso en el Albaicín, que quieras que no también en una calle peatonal, o estar en una casa no muy grande, pero bueno, y en un pueblo que yo creo que se está viviendo una situación un poco distinta que en la ciudad, siendo que Granada tampoco es Madrid, ¿no? Pero bueno, Sí. aquí en el pueblo sí, se está respetando más o menos, la gente yo la veo más tranquila. Quizá por presiones mediáticas piensas que hay espías de balcón, aunque tampoco aquí ha habido, sí que hay comentarios entre la gente, oye, que no puedes salir con el perro, está muy lejos de tu casa, ¿no? Entonces hay cuestiones de ese tipo y bueno, yo a nivel lo que es personal más o menos tranquilo, hago el mismo trabajo delante de un ordenador. Sí, No puedo asistir personalmente. Sí, José, perdona que te interrumpa, que si quieres ampliar algo de lo que he mencionado, la cooperativa Coopera, Sí. pero si quieres ampliar algo más de lo que estás haciendo. Sí, a eso iba, que normalmente hacemos asistencia, bueno, personal a las personas que se acercan a las oficinas municipales de la energía. Tenemos una oficina en Monachil, tenemos otra en Cájar. Justo antes del coronavirus inauguramos una en Santa Fe. Estas son oficinas vinculadas al ayuntamiento, salvo en el caso de Santa Fe, que es una iniciativa de Izquierda Unida, por lo tanto, dos son como oficinas municipales y otra es oficina ciudadana. Al final se trata de optimizar el suministro eléctrico, bien del ayuntamiento o bien de las personas que se acercan, y promover energía renovable, autoconsumo más concretamente, que es lo que últimamente está más favorable. Entonces, por eso yo el asesoramiento lo estoy haciendo online a las personas que
quieren, que a través de las redes se están acercando, que no son demasiadas, la verdad, porque la gente está quizá con otras cuestiones. Aunque, bueno, el tema de la factura eléctrica por extensión, lo que mencionaba el otro día, la soberanía energética, pues es bastante importante ahora que vamos a pasar tanto rato, o estamos pasando tanto rato en casa, intentar, y no sabemos si estamos perdiendo dinero, las ayudas no sabemos si nos van a llegar, estamos recibiendo sanciones de la policía, pues bueno, si podemos ahorrar en la factura que tenemos en casa o producir nuestra energía eléctrica por si acaso hay algún corte de suministro. El otro día aquí, de hecho, creíamos que no estábamos mal hasta que de repente se fue la luz y ya dijimos, pues bueno, esto ya sí que ya apaga y vámonos, efectivamente, porque una cosa es que esté encerrado y otra cosa es que esté oscura. Entonces, por eso que bueno, a raíz de este lunes, viendo las profesiones esenciales, pues yo me cuestionaba, lo que hacemos puede ser importante, pero tampoco es esencial, o quizá, aunque no me quiero adelantar a la otra pregunta, hay que ver lo más esencial que puede ser toda la actividad que realizamos día a día. Y en ese sentido, yo aquí he participado como observador o como colaborador de una red de producción de mascarillas que mis compañeras y otras mujeres del pueblo y del barrio se han puesto a hacer desde el minuto cero o, digamos, al día 2. Pues si ellas cosen, ¿qué sabemos hacer? Sabemos coser, vamos a hacer mascarillas. Y algo, pues, quizá de cómo está reaccionando la gente, pues por un lado yo veo que reacciona la gente de manera muy positiva, diciendo, venga, ¿qué hay que hacer para ayudar? ¿Cómo podemos funcionar? Que te contagian un poco, dices, bueno, aunque se me escape de lo mío, pero si puedo hacer algo. Y luego, por otro lado, pues hay gente que está encerrada en casa, bueno, agobiada quizá, con niños que no pueden salir porque no son perros, lo cual no tiene mucho sentido. Quizá gente obedeciendo demasiado, porque aunque aquí se esté respetando, pues te da como más tranquilidad. Aquí das la vuelta a la esquina y estás en el campo, no echas a correr pero tampoco tienes la presión de 100 metros de mi casa, tengo que volver corriendo porque me están mirando. Entonces, bueno, eso. Poco más. De momento, eso. Bueno, pues pasamos a Juan. Como decía a Fran y a José, si quieres completar algo más de la brevísima introducción que he hecho, pues de qué estás, dónde estás ahora y tal, y luego la primera preguntita. Bueno, la presentación me parece bien. Si alguien quiere más información, que la busque por ahí también. Yo creo que lo importante también es de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Y bueno, aquí me voy a repetir un poco porque estoy en una realidad similar a la de José Miguel y a la de Fran. Yo también estoy confinado en un pueblo, en Dílar, que es el que habito. Aunque como le ocurría a Fran, yo también tengo mucha actividad en Granada y un primer elemento del confinamiento es que se corta todo eso, ¿no? Que por un lado, para mí, si te digo la verdad, no me vino nada mal, ¿no? Porque siempre piensas inicialmente que vas a recuperar un poquito de tiempo no digamos, para coger un poquito más el ritmo y aprovechar las cosas de otra forma. Sin embargo, los tiempos de crisis es lo que tienen, ¿no? Una cosa es lo que tú tienes pensado y otra cosa es después lo que puedes hacer. Pero bueno, yo lo voy llevando bien lo voy llevando en el pueblo y creo que este es uno de los elementos también que pone en valor precisamente la vida rural. Lo que comentaba José Miguel, de que a 2 minutos tienes el campo. Yo, por ejemplo, tengo unas gallinas, tengo una huerta y hambre no voy a pasar y también es un motivo para los animales, no puedes dejarlos que se mueran ahí. Entonces, quieras que no, aunque siendo siempre muy prudente y teniendo las cuestiones, no tanto porque yo piense que me vaya a enfermar, sino precisamente por toda esa presión social que se ve un poco alrededor y que genera tensión precisamente entre muchas vecinas y vecinos. Al hilo de esto, comentar un poco, para entender las reacciones de la gente hay que entender también 2 cuestiones. La primera es que estamos en un contexto, estamos hablando de que la pandemia se está dando en la era de las redes sociales. Hay un seguimiento en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana. Toda la escenografía mediática que se está dando en torno a todo esto, con los militares y con toda la pesca.
la sobreinformación, las fake news, la militarización de las calles, etc. Todo esto ayuda precisamente a que la cosa no, se viva de una forma diferente quizás a lo que estemos acostumbrados hasta ahora. Y el otro punto que también lo mencionaba Fran al principio es que no todas las personas le afecta de la misma manera ni lo llevan igual, por diferentes razones, sea por el tipo de vivienda, por la forma de sustento, la capacidad de estar confinado, etc. Entonces, en este sentido, yo he visto o he observado tanto en el pueblo como después lo que se puede ver un poquito también precisamente por las redes virtuales, por la tele y todo esto, ¿no? Que son diferentes reacciones, ¿no? Que todas ellas se pueden entender dentro de este contexto que hemos explicado. Por un lado, es esa que habéis mencionado los tres, de ese pánico y alarmismo que lleva a tener un policía detrás de cada visillo, ¿no? El policía de balcón que mencionaba José, y que se dedica a increpar, a insultar y hasta a agredir. En algunos casos salió una noticia hace un día o un par de días que llegaron a agredir a una persona que iba con su hijo que era autista y le llegaron a agredir precisamente porque estaba en la calle, ¿no? Esto llega ya no solo a rozar lo que es una situación que no se puede sostener, sino que en estos casos pues realmente indican que las cosas no están lo suficientemente bien. Entonces, además del pánico al alarmismo, me he encontrado con indiferencia, molestia, incredulidad ante la situación, de decir, vaya, y ahora está aquí. O sea, una falta de conciencia en ese sentido colectiva, ¿no? Y un más, bueno, cómo me molesta a mí y me da igual cómo le moleste al resto de la gente o cómo le afecta al resto de la gente lo que haga yo. En tercer lugar, también he encontrado la resignación. Es decir, es lo que hay, ¿no? E intentar llevarlo lo mejor posible. En cuarto lugar, un elemento muy importante que también se mencionaba es el tema de la solidaridad ante este tipo de situaciones, ¿no? Solidaridad que provienen tanto de personas como de empresas que han, digamos, cambiado en cierta manera su producción para ajustarse a estas nuevas necesidades, como colectivos que hayan ido formando determinadas estructuras para ir dando salida a lo que estamos actualmente. Y un quinto elemento que no podemos olvidar, especialmente en este contexto, ¿no?, en el que vivimos aquí en España, es el tema del humor, ¿no? Si quieras que no, puede tener diferentes interpretaciones, pero desde mi punto de vista, y quitándole hierro, ayuda, digamos, es una forma de sobrellevar la situación, ¿no? Como una vía de escape para la gente que está ahí, pues mira, quieres que no, también te da esa oportunidad. Y ya con respecto a los movimientos sociales, yo creo, por lo menos en los contextos en los que yo me hallo inmerso, creo que han sabido adaptarse a la situación de confinamiento. Es decir, se han reorganizado las cosas, se ha reorientado a su vez la actividad, como ocurre también en el sector productivo, lo que decía Fran, ¿no? Hay colectivos que teníamos un programa de actividades de aquí a final de curso y todo eso se ha ido a la mierda en cierta medida, ¿no? Porque tampoco sabemos lo que va a pasar ni cuándo se va a levantar eso. Y sin embargo, ahora los colectivos se han reorientado a responder a las necesidades que precisamente presentan la crisis, ¿no? Por poner algunos ejemplos, desde las redes de apoyo mutuo que se han creado a través de los diferentes colectivos vecinales en los diferentes barrios, los asesoramientos desde colectivos jurídicos, por ejemplo, como comentaba Fran, el tema de la huelga de alquileres de los sindicatos de inquilinas o la última opción que comentaba tú también, José, el tema del plan de choque social. O sea que en cierta medida yo creo que sí se está sabiendo responder. Lo que pasa que también estas medidas, si decíamos que a todas las personas no le afecta de la misma manera el confinamiento, pues para este mismo caso, digamos, de la militancia, pues ocurre lo mismo. Cada uno en su casa no sabemos cuál es la realidad de los compañeros y compañeras que tenemos y solo la confianza y el tener mecanismos que nos permitan comunicarnos de forma urgente y de forma veraz es la única forma de poder seguir adelante y dar respuesta a todas estas emergencias que están surgiendo actualmente. Pues gracias, Juan. Y pues si pasamos a la segunda cuestión, muy general, que, bueno, pues que si creéis que estaba Granada preparada para esto, si creéis que éramos resilientes o lo somos,
Y Fran, empieza tú mejor. Bueno, sobre tu anterior intervención, cuando terminé de hablar, que hablaste del plan de choque, sí, realmente está ese plan, a partir de se siguieron una serie de medidas. Sí, Luego hemos publicado otra serie de medidas, porque, bueno, algunas de ellas se han ido cumpliendo, algunas, no todas, pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos visto que hay una realidad que es diferente a de la primera semana, ¿no? También estamos apoyando el tema de la huelga de alquileres, que empieza hoy, y también hemos estado gestionando mucho el tema de la prisión de alborote, ¿vale? Porque obviamente, como ha pasado en casi todas las cárceles, las comunicaciones han cerrado a nivel presencial y no daban facilidades para contacto entre las familias y amigos con los presos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado hablando con la dirección de la prisión pues para que vayan encontrando soluciones, ¿no? Que se han encontrado en otras cárceles y que creo que en Albrote ya ha empezado a aplicarse, ¿no? Bueno, pero bueno, eso era la introducción anterior que se me ha pasado. Realmente son muchas cosas que se puede hablar, ¿no? sí. Pero bueno, sobre el tema del concepto este excelente, ¿no? Yo no estoy familiarizado con esta palabra, la verdad. Bueno, simplemente Sí, si no, estábamos preparados para esto, claro, sí, no, que ya sabemos que no, pero bueno, para comentar un poco, vamos a ver. ¿Estamos preparados? Yo creo que eso todo, primero a nivel mental, yo creo que no mucho. Y creo que se está reproduciendo todo esto en el mundo occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña, y bueno, la solución es básicamente la sanitaria, la médica. Quien tenga mejores hospitales, más camas y tal, está dando una mejor respuesta, pero realmente en Europa Occidental no ha existido realmente ninguna prevención hacia nivel mental, ¿no? De saber que esto podía ocurrir. Los países asiáticos en general están respondiendo un poco mejor porque han tenido experiencias recientes, ¿no? Sobre el tema de la crisis. Pero con todo, siempre están los problemas de esto, de la productividad, el problema económico, el problema financiero y también de recursos sanitarios. Nosotros pues nos ha pillado después de la crisis que hubo del 2008 y los recortes sanitarios para intentar paliar esa crisis. Que bueno, eso es bastante dudoso, pero sí es verdad que, bueno, yo cuando era pequeño veía que la sanidad española pues tenía muchas camas, ¿no? Y que era una de las más fuertes del mundo. Pero realmente después, ante esta crisis hemos estado viendo que las camas, incluso hay países que antes no nos superaban y ahora sí nos superan. No hablo de Alemania, que Alemania siempre nos ha superado, pero hay otros países que antes no nos superaban y ahora sí nos superan. Entonces, claro, hay ese problema de reacción sanitaria que lo estamos viendo y ahora se está intentando solucionar, ¿no? Granada, pues como está relacionada y comunicada pues, con el resto de España y el resto de Europa, lo que es resistir esta crisis sanitaria, pues a nivel alimentario, en principio, más o menos sí está más o menos preparada, pero el confinamiento siempre va a tener repercusiones económicas, siempre, es lógico. Vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que lo interesante no es el tema del encierro, sino lo que va a pasar después del encierro. Porque nos vamos a encontrar con una situación bastante extraordinaria que el gobierno está intentando dar una solución financiera desde el Estado y que el Estado pues luego pues, va a buscar soluciones para intentar compensar el gran gasto público que va a tener, ¿no? También habrá personas que, como he dicho antes, ¿no? que están negros y que realmente eso va a depender mucho de las ayudas familiares o de las ayudas de los colectivos, vecinales, etcétera, etcétera. ¿no? Nos va a encontrar con una situación bastante grave. La cuestión un poco de la autogestión en Granada, que es siempre algo deseable, bueno, se puede hacer muchos apaños, muchos arreglos, pero a nivel de agricultura en general predomina en Europa, en España, pues la agricultura especializada, ¿no? Entonces, el trigo, que antiguamente era muy importante, no solamente en Granada, sino en casi toda Andalucía, generalmente en la historia de Andalucía había más trigo que olivares, pues obviamente eso ya no es así, ¿no? Hoy en día la gran productora de trigo aquí en Andalucía es Sevilla, y en Granada, pues que a lo mejor puede ser Alhama, hay Loja, eran zonas trigueras. Hoy en día, pues hay algo, queda algo, pero hay poco. Con todo se puede solucionar el tema de que a lo mejor no podemos hacer mucho pan por la falta de trigo, pero se puede compensar, pues, hay maíz, hay algo de maíz en Granada, suficiente. Bueno,
no sé si para toda la población, no lo sé, pero ese producto está allí y lo que sí es seguro es que existe terreno, existe campo para abastecer a toda la población, pero eso tiene que ir acompañado con una serie de medidas estructurales de aquí a un año, ¿no? Para que el campo se abastezca, ¿no? Y hoy en día el azúcar no viene de Granada, ¿no? Antiguamente Granada era una provincia azucarera, hoy en día no lo es. La remolacha que había aquí en La Vega y la caña de azúcar que había en la costa, ¿no? Y luego había focos en un sitio u otro. Hoy en día, pues, el azúcar, que aunque hoy en día está sobreexplotada y se utiliza para todo, con todo sí es verdad que es algo básico, ¿no? Por lo menos un mínimo. Pues eso obviamente pues tendrá que venir pues, de otras provincias españolas que sí siguen produciendo azúcar, de algún agricultor a nivel particular, el motriz, que a nivel particular lo hace, pero no lo comercializa, o sobre todo pues, de América y África y otras regiones del mundo, ¿no? Como digo, el tema de la agricultura, pues con todo lo mismo, ¿no? Minerales, etcétera, etcétera. Pues las buenas comunicaciones facilitan que sí se haga. A nivel autogestionario, Granada, pues lo podría hacer, por uno de los más básicos, el vidrio, el hierro, muchas cosas, la cerámica, el barro. Muchas cosas lo podría hacer, pero tendría que realizar una serie de cambios, porque en este instante no. En este instante pues, necesita que vengan cosas del resto del país y del resto del mundo. Y obviamente el transporte que es necesario para hacer ese abastecimiento, pues se expone al peligro del peligro de la pandemia, ¿no? Que intentar reducir por el confinamiento. Pero vamos, yo creo que en principio hay una gran diferencia entre la experiencia que vivimos aquí, no solo en Granada, sino en España, en toda Europa, con la que hay en Asia, ¿no? Parece ser que los asiáticos están más acostumbrados, han tenido 2 o 3 experiencias recientes, bueno, de aquí hace 10 años, y parece ser que están más, conocen un poco cómo va esto, ¿no? Y entiende un poco lo de esta serie de medidas. Aquí, pues claro, hoy en día todo el mundo sigue las medidas y el encierro, pero hace un mes, o sea, en febrero, el gobierno dice, venga, vamos a cerrar la frontera, vamos a estar todo en casa. A lo mejor lo idóneo hubiese sido primero cerrar los aeropuertos y estos medios de comunicación, que son los primeros que traen el tema de la pandemia, pero claro, realmente la población, las empresas sobre todo, está dispuesto. La población puede que sí, sobre todo si está obligado, pero las empresas que son las que tienen mucha influencia, pues ya vemos que incluso el día 16 y el 17 aún estamos ofreciendo resistencia. En Estados Unidos siguen resistiendo. No les gusta el tema del confinamiento. Para ellos la idea es, como decía el primer ministro inglés, ¿no? De que, bueno, la pandemia es la pandemia, pues que quien se tenga que morir porque es mayor o es débil, porque se muera, como ha pasado toda la vida, ¿no? Y ya pues que desarrollamos nuestro sistema inmune. Y claro, la situación es más compleja, más todavía cuando estamos hablando de un nuevo virus. El coronavirus existen varios, pero este es un tipo determinado dentro de una familia de virus que son los llamados coronavirus. Y la gran tristeza de toda esta situación es que mientras que con otras gripes o con otros virus pues hay medidas, o sea, perdón, hay soluciones, hay antivirales o vacunas, etcétera, etcétera. En este caso no hay nada, no queda más que cruzarse de brazos y esperar que una serie de recetas que solamente buscan reducir inflamaciones y dolores, a lo mejor alivie un poco la situación, pero realmente aquí de lo que se trata es de que el paciente está en la cama intentando aguantar la enfermedad y pase. Y eso es tremendo, ¿no? Porque con otros virus pues puede morir o no puede morir, pero existe una serie de medidas, pues, una serie de soluciones que a lo mejor suelen funcionar, ¿no? Y claro, no puede esperar que el sistema inmune funcione como habla el primer ministro, ¿no? Realmente hay que intentar reducir porque, claro, también hay una cuestión del tiempo, de que, claro, si todos enferman al mismo tiempo, pues no hay forma de afrontarlo. Realmente a nivel sanitario, aunque no hubiésemos tenido recorte, si todas las personas se contagian y enferman al mismo tiempo, no creo yo que ni siquiera en Alemania exista estructuras para atender a todas las personas, ¿no? De lo que se trata es intentar que la gente poco a poco, pues, quienes se contagien, pues vaya ingresando a los hospitales de una forma más o menos equilibrada, ¿no? Al menos ese es el objetivo. Luego ya veremos
un poco lo que hay, ¿no? Pero porque lo que no hay duda es que realmente no hay estructura sanitaria para tener a un 20% de la población en cama. Ni siquiera hay para el 10%, apenas. Y bueno, eso pues, no sé yo si es mala política o también es una cuestión de que no puede haber recursos para una pandemia tan fuerte, ¿no? Que se está viendo y que en el fondo, aunque ahora se saben muchas cosas, en el fondo desconocemos mucho más. Luego, a ver, sí, yo creo que todo eso es parte como de lo que se ha llamado la sociedad del riesgo, ¿no? Que es, a ver si luego Juan nos menciona eso si quiere, pues como la sociedad se arriesga a exponer a las personas, pues simplemente para que sea más barato. O sea, para ahorrarse recursos, pues simplemente, pues eso, ya. Bueno, pues Juan, no, perdona, primero pasamos a José para que que nos hables un poco desde cualquier ámbito y también el que mejor conoces de la energía, de si Granada es resiliente. Vale. Nada, estaba aquí anotando cosas que ha comentado Fran. Efectivamente, yo también había leído, escuchado cómo en Asia están más preparados porque no es la primera vez que les pasa. Aquí es la primera vez, si gorda en esta generación, en la anterior, que nos tocan el status quo. O sea, las cosas tal como estaban. Entonces, ¿hemos sido resilientes? Pues depende cómo entendiéramos la realidad. Yo veo que ha habido una parte que sí ha sido resiliente porque ya lo era un poco, ¿no? O como Juan, que tiene su huerta y sus gallinas. Aquí también ahora mismo están con un grupo de consumo esta tarde que ya lo tenían antes, que no dependen de grandes cadenas de supermercados con grandes infraestructuras de transporte, etcétera. Aquí las furgonetas del pan siguen pasando, pitando por las calles. El pescadero es el único que no, que no está viniendo porque es un matrimonio mayor. Y entonces, igual pescado no hay, pero el resto de cosas, o sea, que yo veo que la resiliencia se ha dado en tanto en cuanto hay personas que van por ahí, por ese tipo de grupos de ecologismo, o sea, grupos de consumo, y hay gente que no, hay gente que depende de la tecnología, depende de las grandes superficies, los supermercados, etcétera. En el ámbito de la energía, Granada resiliente, no, totalmente no. Como por extensión España no lo es demasiado. Últimamente, con temas de autoconsumo, pues sí, por ahí hay una vía importante porque tenemos la energía, la podemos tener en nuestros tejados. La pueden tener nuestros ayuntamientos, los edificios municipales, o la podemos tener nosotros en nuestros tejados y ser independientes, ser resilientes energéticamente. Las grandes, las grandes subastas de energías renovables no crean tampoco resiliencia porque vuelven a ser empresas manejadas por muy poco, energía no especialmente bien distribuida, con grandes infraestructuras. Así que en el ámbito de la energía no somos ni de largo. Pero bueno, hay aquí, que ya entro un poco en el punto 3, ¿qué pasará después? Si de aquí aprendemos que es importante consumir cercano y consumir nuestra propia energía, no depender de grandes cadenas de transporte, no depender de Amazon, no depender, pues hay una oportunidad ahí muy, muy importante. Entonces, en el ámbito de la energía es que yo me había ido aquí un poco por petenera porque es que la energía, resiliencia, hoy por hoy es muy complicada, salvo que hagamos por eso, por recuperar centrales hidroeléctricas. Aquí Monachil tiene 3 centrales hidroeléctricas. Hay una que es de la propiedad del ayuntamiento, 2 que son de la Junta. Bueno, sería... Ahora quizá no sea tan locura, pero habría que recuperar esa energía que antes pertenecía. Por ejemplo, eso sí, antes la distribución eléctrica estaba muy atomizada, había muchas empresas distribuidoras. Lo que pasa es que
que Endesa ha cogido todo el mercado y sigue manteniéndose sigue habiendo un montón de empresas distribuidoras, o sea, dueñas de las redes, por la geografía, digamos, por lo recóndito que son algunos lugares. Entonces ahí sí hay mucha resiliencia. Si tú como municipio las redes son tuyas, pues con que produzcas ya distribuyes, es decir, el coste para las personas va a ser mínimo. Lo mismo pasa con el agua, es decir, en ese tipo de recursos habría mucho que hacer porque son inversiones millonarias el recuperar ahora las redes. Pero bueno, como insistiendo en lo del tema del autoconsumo, ahí se abre una gran puerta que puede permitirnos y que ha habido, en el último año ha habido, bueno, bastantes instalaciones en lo que son estos pueblos residenciales y más que va a haber. En Granada, tristemente, si no revisa un plan de urbanismo, que ya no me acuerdo exactamente, pero creo que es del año 2003 o algo así, que no permite una instalación de placas solares fotovoltaicas, bueno, en general de cualquier tipo de placa, no facilita precisamente esa labor, pues si no se revisa esa normativa, seguiremos un poco cojos en esa resiliencia energética. Pues Juan, ¿puedes desarrollar este aspecto? Bueno, pues yo coincido también en parte con todo lo que se ha dicho. Es decir, no creo que estuviéramos preparados para esto, para este tipo de cosas nunca se nos preparan. Nadie imagina, a pesar de que haya todas esas películas de ciencia ficción que nos sitúan en estos mundos distópicos y posapocalípticos, actualmente nadie piensa que eso pueda suceder, más allá de las teorías de la conspiroparanoia. Pero lo cierto es que ha demostrado que la fragilidad del sistema, es decir, el sistema capitalista en el que vivimos, sobre todo el basarse en esa economía globalizada de importación-exportación, al momento en que te cortan las entradas y las salidas, ahí te colapsa, ya no puedes movimiento. Entonces, qué fácil ha sido en cierta medida paralizar todo esto, ¿no? Tan fuertes estábamos, tan preparados estábamos que podíamos afrontar cualquier situación y ahora nos llega esto y nos jode de esta manera, que nos están jodiendo. Bueno, pues es complicado comprenderlo en ese sentido, pero a su vez lo que muestra es eso, es que lo que parece que es inamovible, impertérrito, al final acaba siendo tumbado por una serie de amenazas que no estaban previstas. Si entendemos la resiliencia como esa capacidad que tiene toda persona o comunidad para superar circunstancias traumáticas como esta nueva crisis que estamos padeciendo, hombre, yo creo que la humanidad ha demostrado que tiene esas capacidades. De hecho, se han llenado mucho la boca los medios públicos a lo largo de todo este proceso, ¿no?, de hablar de esto como una guerra, ¿no? Incluso hablar en términos bélicos, con toda la parafernalia bélica, las palabras bélicas, los disfraces bélicos y toda esta historia. Y sin embargo, todas las entrevistas que yo he visto de personas que han vivido la guerra decían, no, esto no es una guerra. Es decir, las circunstancias de guerra han sido mucho peores que las circunstancias que se están planteando actualmente, con lo cual, si de esas circunstancias hemos sabido salir, ¿cómo no vamos a salir de estas otras? Ahora la cuestión sería cuándo, cómo, de qué forma y a qué precio. Que eso va a depender un poco de la tensión que habrá entre esas tres figuras que son el Estado, el mercado y la sociedad civil. En cuanto, yo personalmente, por ejemplo, a nivel, digamos, desde una perspectiva más social, ya que cada uno está hablando un poquito desde su ámbito, yo creo en la capacidad resiliente de las personas como comunidad organizada. Es decir, que obviamente habrá muchas personas que por sí mismos, por su carácter, por su rudeza, por lo que sea, sean capaces de vivir por sí mismos y aislados del resto de la gente, pero generalmente nosotros somos personas gregarias y necesitamos del resto de la gente para poder salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que la resiliencia va a depender de nuestra capacidad para facilitar las estructuras que nos permitan llevar adelante un cambio en este sentido. Y no hablo de un cambio únicamente a nivel de sostenibilidad, hablo de un cambio y también hablo de la capacidad de fuerza o de resistencia que tengamos nosotros para sobrevenir lo que se nos va a venir encima. Porque lo que se nos va a venir encima en términos económicos, en términos sociales, va a ser muy gordo. Entonces,
todas estas iniciativas que antes hemos estado mencionando antes, el plan de choque social, la huelga de alquiler, van un poquito en esa línea, de un poquito de paliar cuál es la situación concreta en la que nos encontramos ahora. Pero lo importante no es solo centrarse en lo que estamos ahora, sino empezar a pensar en cómo vamos a revertir la cosa cuando pasemos el confinamiento. Pues bueno, el último aspecto es pues eso, cuando termine el confinamiento, que sobre todo también en lo que podemos ahora adelantar, que es en los discursos, en esta situación, bueno, ya es un poco distinto a cuando empezó. Cuando empezó yo, la verdad que había observado pocas reacciones y por eso también dije de impulsar esta línea de debates. Ahora sí, como ya hemos hablado, pues sí que hay eso, pues, muchas iniciativas que hablan de qué va a pasar después. Ya hay esto que hemos dicho del plan de choque social. Hay algunas iniciativas que ya claramente apuntan a lo de que esto no vuelva a pasar en el sentido de la sanidad pública. Creo que eso, si no queda claro con esto, sí que sería bastante fuerte. Pues esa sería la cuestión. ¿Tú crees, Frank, que escarmentaremos con esto o dentro de unos meses volveremos a no tener a qué agarrarnos? La gente se habrá olvidado de todo y dirá que sí, que seguiremos como si nada hubiera pasado. Bueno, ¿Cómo crees, cómo podremos usar esto más adelante para que nos escuchen más? mira, a mí me interesaría mucho saber lo que diría un hombre llamado Fukuyama sobre todo esto, ¿no? Fukuyama fue alguien que escribió un librito que se llama El fin de la historia, ¿no? Uh-huh. Y obviamente lo escribió en el contexto de la caída de la Unión Soviética y del imperio del capitalismo, ¿no? De que ya el capitalismo ha triunfado y que ya no hay historia porque ahora es simplemente vivir, ¿no? Bajo el orden capitalista, ¿no? A grandes rasgos. Hablaba pues, de accidentes, incidencias internas, ¿no? Y bueno, a medida que se han desarrollado los años, pues obviamente él está intentando explicar las contradicciones de toda su teoría, que simplemente era propaganda, no tenía ninguna seriedad, ¿no? Porque, bueno, luego pues, han pasado muchas cosas, ¿no? El conflicto también de la yihad, del Islam, ¿no? Cuando pasó el tema de los Estados Unidos, pues muchas guerras, muchos conflictos. Hay estados socialistas que aún pues, no han caído, ¿no? Se han adaptado un poco al orden internacional, pero realmente internamente es diferente, ¿no? Él luego ha tenido que escribir hablando del capitalismo confuciano para hablar de la realidad de Asia, ¿no? Que son el caso de China, ¿no? Pues bueno, sí es verdad que tiene cierta apertura hacia el capitalismo, pero no deja de ser un estado centralizador que planifica la economía, no deja que nada escape de su control. Y como en China, pues hay otros países como Singapur, que muchas veces lo ponen como ejemplo de libre mercado, pero eso es una dictadura, incluso tan dura como el tema de China, ¿no? Solo que no se llaman comunistas ni socialistas. Yo lo que veo ante la nueva situación es que ya se ha visto de una forma muy evidente que el orden capitalista, el sistema económico capitalista no puede dar respuesta a incidentes de este tipo, ¿vale? Eso está muy claro. Se tiene que hacer una serie de arreglos financieros para incluso intervenciones importantes del Estado para que más o menos funcione. La gente, pues bueno, en un tema de pandemia, pues si cada uno hace un poco lo que parece, pues la pandemia puede agravarse. Y también, ¿qué pasa con el tema de la productividad? Cuando una pandemia es tan mortal de que a lo mejor no se puede trabajar porque la gente cae muerta y ya está. Entonces, el modelo capitalista para representar la realidad de la vida real, de la vida natural, no funciona, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues en los siguientes años, pues en realidad, desde luego, el fin de la historia tampoco. Ni para bien de Fukuyama ni para en contra, sino que van a seguir ocurriendo nuevas situaciones y todo eso va a seguir, es lo que va a dar respuesta de lo que va a pasar.
de una forma inmediata, yo intuyo que las personas, o sea, el Estado va a hacer una serie de medidas y de políticas socializantes, ¿vale? De lo que es la izquierda clásica de la socialdemocracia. El modelo socialdemócrata va a estar un poco fortalecido, por lo menos lo que es su ideal, y las personas van a apoyarlo, ¿vale? Porque las personas van a recibir el sueldo del Estado prácticamente, la mayor parte de ellos, y está viendo que las soluciones a la pandemia lo está dando el Estado, no las empresas de una forma. Las empresas están dando limosnas en el mejor de los casos, y en mucho, pues, el Estado está incluso descubriendo equipos ocultos por empresas, ¿no? Y están interviniendo, ¿no? El caso está que si escuchamos de Venezuela que ha confiscado a una empresa, aquí pues se empieza a hablar mal de Venezuela, ¿no? Pero España está haciendo eso, a grandes rasgos, ¿no? Con todo, si os fijáis, el Estado no puede dar respuesta a las personas que están negros. Se está hablando de hacer una especie de renta básica para ellos, ¿vale? Pero claro, a nivel económico, a nivel internacional, hay que coger calculadora, ver hasta qué punto se puede sostener, porque realmente si utilizamos el dinero que se ha utilizado para inyectar a los bancos o para apoyar desde el Estado a las clases privilegiadas, a las empresas mismas, ¿no? Obviamente a lo mejor podría ser sostenible, pero claro, habría que mirar la calculadora y es posible que en realidad no se pueda. No sabemos. Lo que sí veo es que hay una contradicción, o sea, no contradicción, sino que va por vías distintas, tanto lo que es el Estado y el capitalismo, de lo que es la gente, ¿vale? Entonces, hay personas que cobran negro, que en este momento no tienen renta básica. No sabemos si la renta básica a nivel internacional sería útil, o Europa Occidental, si sería viable. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero lo que sí es seguro es que las personas están viviendo, están trabajando pues, en lo que pueden, y podrían trabajar después de la crisis por su propia cuenta, y estas personas están dispuestas, y yo lo estoy, en el sindicato lo estamos haciendo, estamos ayudando a las personas que están asignadas, ¿no? Y eso sin duda va a ocurrir. Las comunidades de personas, de vecinos, de trabajadores, eso va a seguir adelante, y van a seguir haciendo todo lo que sea necesario para ayudar a las personas, ¿no? Yo insisto mucho en eso, en que la gente muchas veces piensa, no es que seamos gregarios, es que realmente en la historia jamás los seres humanos han podido realmente vivir aislados y de forma independiente. Siempre tienen que ser pequeños grupos, aunque sea de 20 personas, para sobrevivir. Si tú vas solo a una selva, pues tienes poca posibilidad de vivir, pero como lleves 20 humanos a una selva, que tengan que ir al tigre. La cuestión está en que lo que yo veo es que nosotros, desde los movimientos sociales, tenemos que impulsar lo que son políticas o medidas comunitarias, ¿vale? Demostrar que esta crisis nos ha dado una educación desde abajo y de social, ¿no? De que podemos gestionar nosotros mismos nuestros problemas, ¿no? Y que, bueno, el capital y el Estado están intentando buscar las medidas que a largo plazo van a garantizar su supervivencia. Seguramente lo harán, seguramente, ¿vale? No es una pandemia de estas de las más mortíferas de la historia, no es una peste negra, ¿no? Y bueno, ellos tienen también fórmula para sobrevivir. Lo que hay que buscar ahora, eso todo, es que la gente que siempre han tenido y que tienen poder y más poder económico, pues que no tengan más, o que no se aprovechen, o que no abusen de la población, y que la propia población pues dé respuesta a lo que ni el capital, ni las empresas, ni el Estado pueden dar respuesta, porque hay muchas cosas que no puedan responder, y eso lo vamos a ver durante estos días. Y sin embargo, pues el ser humano es un ser que hasta allí estará después del capitalismo, después del Estado, lo estuvo antes, hace 200.000 años eso no existía, y que bueno, eso se va a seguir desarrollando, y bueno, vamos a ver a corto plazo pues, políticas estatistas de socializar. Bueno, es mejor que el proceso de privatización que hemos vivido los últimos 20 años, o 30, eso va, ¿no? Pero, por nuestra parte, lo que tenemos que ver es distinguir claramente que existe un sujeto, que es la población, que no es el Estado, que no es las empresas, y que esa persona también tiene su propia iniciativa, y que es bueno que esas personas no sean pasivas y que tengan propia iniciativa, y que, porque son esas personas al final los que van a frenar la pandemia. La policía no va a frenar la pandemia, ni los militares.
es la gente que tenga conciencia de no poner en riesgo a los demás, ¿vale? Lo que se llama disciplina, pero tampoco es disciplina, es simplemente conciencia, de buscar medidas y que se tengan comunicación con sus vecinos, se organicen, aunque sea de forma telemática, y después de la pandemia, pues de forma vecinal, y que vayan dando respuestas reales a todo lo que va a ocurrir, porque ya lo que he dicho al principio, el tema del SEPE, del empleo, hacemos un día esto, luego el otro día hay corazón telemático, hacemos esto, ahora la empresa está haciendo, no está gestionando bien los papeles, volvemos a la solución del principio, se está encontrando con problemas, ¿no? Al final, para que la gente no esté desamparada, son los prójimos y las personas reales los que estamos allí para hacerlo. Yo ya lo estoy viendo y yo creo que tenemos que apuntar hacia esos modelos, ¿no? Y en el sentido de la autogestión aquí en Granada, ¿cómo la ves? Desde tu hay iniciativas, sí, existe algo, y de otro colectivo también tiene bastante experiencia. Abunda mucho el tema agrario, también he visto cosas de pan, gente que hace pues, alimentos, pero se puede hacer todo. Con todo, no deja de ser algo muy focalizado, muy extraño, ¿no? Es algo raro más bien, y eso se tiene que reimpulsar, sin duda. Y hay muchas cosas en Granada que se pueden hacer y no se está haciendo. Antes se habla del tema de la energía. Con todo, si vais a Lama de Granada, que si vais incluso por Llano de Perdiz, vais por Monachil, vais a encontrar muchas veces cerca de los ríos, de los arroyos, sí, sobre todo de ríos, vais a encontrar edificios en ruinas, y muchos de esos edificios en ruinas son antiguas pequeñas centralitas eléctricas, eran pequeñas fábricas de electricidad, ¿vale? Antes había muchas, pero aún así, aunque eso se recupere, no creo yo que a nivel energético Granada tenga para... Sí, hay que construir nuevas estructuras, sin duda. Obviamente, si apoyamos los modelos autogestionarios y cooperativistas, va a ser un control a favor de la aprobación desde la base, sin grandes empresas, y por tanto, algo accesible para nosotros y para nuestras decisiones, y eso se tiene que impulsar. El problema, como el tema de Asia, ¿no? Es una cuestión también un poco mental. Las personas a nivel mental están preparadas para llevar ese tipo de iniciativas a nivel de autogestionaria. Pues lo vamos a encontrar en sectores militantes. El resto de la población, pues hay que hacer trabajo, creo yo. Pero es lo deseable, tanto a nivel alimentario, a nivel energético, a nivel también de producción, de cosas de minerales, porque habrá que también fabricar. A lo mejor depende menos del petróleo que viene de muy lejos, ¿no? Y recuperar fórmulas antiguas de cerámica, de vidrio. En realidad, la gente piensa que ante un apocalipsis de abastecimiento nos vamos a encontrar con muchos problemas, pero realmente, si uno estudia un poco la historia, hace 300 años existía una alternativa a todo eso, más costosas, sin duda, pero no creo yo que nos quedemos en taparrabos. Realmente se va a dar crisis, la gente igual sufre un poco porque su modelo de comodidad pues desaparece, hay que esforzarse un poco más, pero bueno, que el ser humano se adapta muy bien a las nuevas circunstancias al final, y yo creo que eso va a pasar seguramente. Ya a nivel psicológico como se toma la gente, pero la realidad material pues va a ser la que va a ser. José, Soma Energía tenía o tiene algún proyecto aquí en Granada? Tiene un parque fotovoltaico en Lata, en Almería. Ah, bueno, pues cuéntanos tú un poco eso, cómo ves los primeros pasos que se van a dar ahora cuando se supone que acaba el confinamiento. Sí, yo creo que debería haber, la previsión que estamos es muy complicada, pero tiene que haber una reflexión obligada. Creo que todos estamos reflexionando desde nuestra capacidad, desde nuestro modo de vida, estamos reflexionando qué nos está afectando y lo ideal sería ver qué se puede mejorar. Habrá mucha gente que quiera volver a la normalidad. La normalidad, ¿qué era la normalidad, no? Leía un artículo de Naomi Klein. O sea, si antes
la realidad de antes no era una normalidad para muchas personas. Pero hay mucha gente que sí, que quiere volver a esa normalidad de que todo funcione igual que antes. Hay gente que está contenta con la legión en la calle, entonces yo creo que puede haber un cambio político, puede haber un cambio político serio, pero puede haber una polarización de gente que está muy en contra de las medidas que está habiendo, ¿no? La militarización de todo esto, y gente que diga menos mal que se tomaron este tipo de medidas más drásticas. Entonces ahí va a haber una revolución o una revulsión política que no sé cómo va a afectar al resto de cosas, en el sentido que para el tema de energía, de la autogestión que se estaba trabajando con cada vez el gobierno era más favorable o es favorable, está haciendo ahora anuncios de que después de la pandemia se va a mejorar el tema de autoconsumo compartido, va a ser todavía más flexible hasta llegar a un autoconsumo totalmente dinámico, en el sentido que todos podamos estar compartiendo energía y entonces sea rentable y pueda ser más escalable de lo que actualmente es. Parece que se van a dar pasos, pero tampoco se sabe si la economía manda y toda esta reestructuración, a lo mejor hay muchas cosas que se paralizan. Entonces, pues eso, primero una reflexión y yo ojalá que se produzca más empuje hacia eso, lo que estaba comentando de comunidad energética o ciudades que trabajan en esa transición energética o que incluso se junte con el tema de la autosuficiencia alimentaria. Eso puede que haya gente que en su reflexión hayan visto que efectivamente eso era algo que pueden mejorar, que pueden ser más resilientes. Y yo qué sé, poco más se me ocurre. Bueno, quizá en el ámbito de la energía, pues a lo mejor, hombre, ya cambia mucho en los últimos años, pero quizá todavía no se ha integrado, corregidme si me equivoco, a lo mejor en el discurso social, tanto la soberanía tecnológica se va todavía como medio introduciendo. Pero lo que digo yo es como todo esto que has mencionado, de un autoconsumo dinámico y tal y como lo has descrito, pues y ya has contrapuesto un poco que quizá eso, que sería quizá una solución, pues el Estado pues ahora aprovecha también como para echar para atrás eso, pues quizá es interesante que esas cuestiones tan básicas de la energía pues se canalicen, ¿no?, en esas demandas que supuestamente va a haber, ¿no? De alguna forma, o sea que le quede claro a la gente que si el Estado le dice que eso no era posible, pues que haya grupos como el tuyo, Suma Energía u otro tipo de grupos, pues que le diga pues que sí es posible. Sí, vamos, yo igual lo he expresado mal, no lo sé cómo va el Estado a corto plazo, o sea, el autoconsumo estaba sobre la mesa y se estaban haciendo los trámites para que eso no se ha paralizado, eso sigue, pero todas las mejoras que pueda haber, yo no sé si van a seguir su curso o van a pasar a un segundo plano, esperemos que no. Si el problema, una cosa que menciona, el problema de la gente que estamos súper enchufados con estos temas, al final quizás no somos demasiados. Entonces a la gente bastante es que le hable de que pueden consumir energía renovable o de que puedan pasar a discriminación horaria o que puedan ahorrar un poco en su factura, es decir, el empoderamiento o el prosumidor en el tema de la energía, pues es muy vago. Quizás es más cercano el tema del consumo ecológico, ¿no? Pero el tema de la energía es muy complicado. Entonces, las comunidades energéticas o lo que mencionaba Fran, siempre va a haber dependencia energética pero las comunidades energéticas se podrán establecer a nivel local, esperemos de un pueblo, y simplemente a lo mejor toda esta situación va a hacer que vaya un poco más rápido, que la gente está más concienciada porque vean ahí una manera fácil de ser independientes. Pues si viene otra pandemia y se tienen que recluir en casa, pues al menos que tengan energía propia. Ese pequeño cambio va a seguir adelante porque los que estamos en esto vamos a seguir y por supuesto el gobierno no sé lo que va a hacer, pero realidades como son energía, como otras cooperativas que no dependen de inversiones del gobierno van a seguir existiendo. O sea, ese poder que se ha ido adquiriendo, eso ya es muy difícil de que se nos quite.
Otra cosa es cómo va a responder el gobierno, si va a tener tiempo y gana y dinero en seguir en estos temas. Bueno, a ver si aquí, por lo menos ahora, como hay proyectos, y yo creo que en España también, de mucha gente, cientos de personas compran un aerogenerador, por ejemplo, ¿no? Aquí en Granada pues también podría haber ese tipo de proyectos, Sí, ¿no? sí. Yo hacía ayer números rápidos. Tú cuando pones energía solar puedes producirla, es una inversión fuerte que tienes que tener una casa, tienes que tener ya unas condiciones, ¿no? Queda limitado a... También puedes producirla y compartirla. Ahora se abre esa puerta, ¿no? De que ya es más rentable todavía porque la que te sobra, porque solo consumes la que está directamente en ese momento utilizando cuando hay sol, pues la que te sobra la puedes, te la compensan un excedente, que no es un gran negocio, pero algo te dan, o puedes compartirla a otra persona. Y la tercera opción es esa gente que vive en un edificio, que, bueno, en una ciudad que no permite, como Granada, no es muy amigable con la instalación de energía, pues puede, bueno, participar en una instalación que sea de varias personas o de una asociación que se crea al uso. Y entonces tú compras una placa que la va a amortizar en 4 años y te va a ahorrar tanta energía de lo que tú consumes. O sea, opciones va a haber para utilizar el autoconsumo, para producir tu propia energía. Desde la mayor inversión, que no es accesible para todo el mundo, hasta una inversión muy pequeña que pueda todo el mundo. O sea, eso intentaremos trabajar en ese sentido. Bueno, pues Juan, la última pregunta. Bueno, pues yo creo que toda época de incertidumbre da pie a amenazas y oportunidades. O sea, de la misma manera que las épocas de crisis suponen una oportunidad para las grandes empresas y patronales para recortar en derechos laborales o para establecer nuevas medidas de control y seguridad por parte del Estado, también en estas situaciones, si se trabaja para ello, puede ser una oportunidad para fortalecer los tejidos sociales y vecinales, ¿no? Ya que deben responder a conflictos que comparten un mismo marco, en este caso, toda esta crisis del coronavirus. Sin embargo, creo que igual es un poco arriesgado hablar de la posibilidad de un cambio de paradigma. Y con esto no quiero ser negativo, me explico. Debemos partir un poco de las experiencias que tenemos antiguamente o que tenemos más recientemente, por ejemplo, como el tema del 15M, ¿no? Partiendo de esa euforia inicial y de los primeros momentos donde miles de personas salieron a las plazas, acamparon, hicieron todo un trabajo maravilloso, cuando se dio el paso para consolidar ese movimiento, que era el paso a los barrios, ese movimiento se redujo enormemente. Es decir, una cosa es verse en una determinada situación concreta, en un momento que te dejas llevar por todo, ¿no? En esos momentos críticos que estamos dispuestos a hacer muchas cosas, nos dejamos llegar por la solidaridad, que se da ante ese conflicto que se comparte, mucha gente dispone de más tiempo, que puede dedicar a otras cosas. No obstante, cuando se recupere la teórica normalidad, como muy bien decía José Miguel, habrá que ver cuánta de esa solidaridad continuará. Y digo esto, vuelvo a decir, no con la intención de bajar los ánimos, sino para intentar ser realistas en dónde está el punto de partida, para a partir de ahí incidir en la necesidad de favorecer que todo esto continúe, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo podemos hacer que iniciativas que han surgido en el marco de la crisis, por ejemplo ahora como esas redes de apoyo vecinal, podemos darle una continuidad una vez superen el marco de la crisis? Es decir, y como otras iniciativas que están surgiendo ahora y que suponen una oportunidad para juntar a gente que tiene una misma problemática para poder emitir una respuesta conjunta, ¿cómo le damos una continuidad? ¿Cómo evolucionamos el proceso en la medida en que está evolucionando el conflicto, ¿no? Para ser capaces de realmente ajustarnos a esas necesidades que van a surgir en ese momento, en los diferentes ámbitos, o sea, laboral, vivienda, soberanía alimentaria y energía, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión sería más bien eso, es decir, no tanto esperar a que las cosas sucedan por magia, por la evolución, cómo siguen las cosas, sino que nosotros asumamos, y cuando hablo de nosotras y nosotros hablamos de los colectivos, movimientos sociales y demás, ¿no? Asumamos esa responsabilidad de que tenemos que trabajar ahora
para proyectar lo que vamos a hacer mañana. No podemos pensar o no podemos esperar a que termine el confinamiento para empezar a ver qué es lo que podemos hacer después, ni tampoco podemos quedarnos en ese momento. Entonces debemos empezar a pensar ya no solo en las soluciones de ahora, sino en cómo vamos a generar las oportunidades para que todo esto no caiga en saco roto y volvamos nuevamente a esa rutina o a esa falsa normalidad, como bien comentaba antes José Miguel. Bueno, pues a ver si... a ver esos espacios, aunque sean virtuales, habrá que ir pensando en ellos, ¿no? De reflexión. Bueno, pues ahora vamos a abrir el debate a las personas que están en esta reunión y pues vamos un poquito, bueno, tenemos todo el tiempo que queramos, pero bueno, ya sabéis que luego la gente ve en YouTube 2 horas y tal y se asusta, pero bueno, que os ruego por favor que brevedad y primero vamos a ver que si tenemos cuestiones para Fran, Juan y José y luego, ¿qué quería decir? Bueno, pues sí, también primero preguntas para ellos y después podéis intervenir libremente. Pues os pido por favor que os centréis sobre todo en Granada y ahora pues empezamos a ver quien quiera preguntarles a ellos, a ver si le dais a levantar la mano, a ver cuántas palabras hay, cuántas preguntas hay. Y si no, yo tengo varias preguntas. ¿No hay preguntas? Pues ir buscando como, si tenéis problemas para saber cómo se levanta la manita, Miguel Ángel. Bueno, yo también me voy a apuntar para luego. Pero si Miguel Ángel abre su micro y directamente hace la pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Y gracias por dar la oportunidad de compartir este momento con nosotros. Vamos, lo habéis dicho casi todo. Yo, esta crisis lo bueno que nos ha permitido parar y darnos cuenta de qué es lo que realmente nos hace falta y para salir con resiliencia de esta crisis. Lo que yo creo que todo el mundo nos estamos dando cuenta es que lo más grave ha sido la crisis sanitaria y esa crisis sanitaria se ha podido deber también en parte, es mi posición, ¿no? En parte a la privatización que ha habido en los servicios por todos lados, en la falta de personal que ha habido de personal sanitario, la gente, tanto personas limpiadoras como celadores, como personal de servicios que estaban menospreciados por mucha gente, nos estamos dando cuenta que son los que nos están sacando de este atolladero, de los que más están ayudando. Y bueno, más que nada, a nivel sindical yo haría una pregunta, porque esta crisis, lo mismo, después cuando salgamos, lo vamos a pagar lo mismo de siempre, o sea, la clase trabajadora, el personal de la administración seguramente nos querrán hacer un recorte también grande, personal, me refiero a personal de la administración con poco sueldo, no un sueldo. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo con vosotros en que se debería empezar ya a trabajar en ARCO, en proyectos de concienciar a la gente que nosotros no tenemos la culpa de esto, de que esto se debe a la mundialización, a que es una crisis que nos viene mi forma de ver las cosas, por esa globalización que hay y por ese mundo en el que vivimos, que es de mercado, de que todo el mundo consumimos y todo el mundo exportamos e importamos para todos sitios. Y puede ser más fácil a lo mejor consumir cercano, o sea, hacer un consumo de cercanía, una concienciación de autogestionar nuestros recursos, de consumir al mercado, a la persona que tenemos más próxima, de empezar a nuestros hogares, de poder abastecernos nuestra energía propia
Y bueno, sí que lo habéis dicho casi todo. Volver a daros las gracias y ya está. Esa es mi reflexión que saco de esto. Gracias. Pues gracias a ti, Miguel Ángel. ¿Te importaría poner tu correo en el chat para que lo apuntáramos por si acaso luego Sí. usamos tu, iba a decir declaración, pero no es el caso, es tu intervención en alguna edición que hagamos de los vídeos? Y apúntalo por el chat si puedes. Y bueno, ¿hay alguien más que quiera hacerle una pregunta a ellos? Levantad la manita, o si no sabéis, habréis puesto micrófono, ya que parece que no hay tanta gente. Si alguien quiere abrir su micrófono y directamente preguntarles. Si no, pregunto yo. Me parece que no hay preguntas a vosotros. Yo sí quería preguntaros, por todo lo que habéis estado hablando, pues he ido ahí acordándome de muchas cosas de que en la otra crisis de 2008, que no se sabe si fue de 2007, 2008 o 2009, porque no sé si recordáis que no fue tan rápido como ahora, porque ahora yo recuerdo que hubo un tiempo ahí largo en el que se decía que si eso no iba a ser crisis, que todo eso no iba a tener ninguna consecuencia. Y ahora, sin embargo, me sorprende, me llama la atención que desde ya, no sé si es como apuntaba Juan a todo este whatsappeo que hay intensivo, pero ahora parece como que desde el minuto uno ya sabemos que esto es una crisis global y que luego va a haber consecuencias económicas y pues muy graves, e incluso más graves que la crisis de 2008 he visto yo por ahí, en solo un mes de supuesta no crisis económica, en un supuesto periodo de recuperación en España, según los últimos titulares que yo veía, en un supuesto de recuperación económica hay una crisis supuestamente no económica y patéticamente en un mes o 2 meses que dure esto, ya este gran sistema, como adelantaba Juan, esta gran maquinaria por unos meses ya se derrumba. Bueno, esto es un comentario, pero me sorprende sobre todo eso. Eh, si, si en la primera crisis se tardó tanto en declarar como que ya estamos de nuevo en crisis. Porque, ¿me entendéis? Si alguien quiere comentar algo. Yo mismo. Sí. Hablo. Bueno, a ver, hay vaya diferencia entre esta crisis que es de carácter biológico, ¿no? Por decirlo de una forma, a una crisis financiera, que también se está viendo un poco en el caso español de antemano, ¿no? Con la cuestión de la burbuja. Y, sin embargo, también el sistema, o sea, la crisis de 2008 es una crisis de sistema, una crisis financiera, ¿vale? Estamos hablando de una economía ficticia, prácticamente. No se correspondía realmente mucho hacia el trabajo real de la gente, ni la producción, ni siquiera los servicios. Simplemente pues, una serie de bonos, había un sistema, varias herramientas financieras y la gente que tenía el control financiero pues lo aprovecharon en su favor y eso tenía repercusiones sobre el resto de la población y bueno, también sobre los países, ¿no? Aquí, sin embargo, nos estamos encontrando pues con la realidad. Yo creo que muchos de nosotros vemos que el capitalismo en realidad es una ficción. No siempre ha existido en la historia y aquí lo que nos hemos encontrado es simplemente que un hecho histórico que de vez en cuando se manifiesta, las antiguas epidemias, ¿no? La peste negra, el sarampión, cuando no había vacuna. La peste negra ha tenido incluso repercusiones en el siglo XX, ¿no? En 1900 se quemó un barrio entero en China por parte de los ingleses. Y realmente las pandemias existen. Hay muchas teorías conspirativas y tal, pero no sé yo si será verdad o no y tal. No voy a entrar, pero sí voy a decir
y con todas las seguridades que las pandemias, los virus existen y pueden ser peligrosos, ¿vale? Y aquí no he encontrado simplemente que la naturaleza se ha manifestado en un momento dado en que nos pueden, ¿no? Nos pueden. Y se manifiesta de una forma peligrosa y el sistema simplemente se ve obligado a suspenderse durante 2 meses y eso ha sido imprevisto completamente. Simplemente nos damos un baño de realidad, de la materia, de la biología, respecto a un sistema que en realidad está en nuestras cabezas, ¿no? Porque el dinero tiene el valor que nosotros le asignamos, el valor de las cosas, pues, ¿por qué un partido de fútbol es más rentable que una mina, ¿no? O lo que hace un campesino, ¿no? Al final es una cuestión que está dentro de nuestra cabeza y simplemente cuando la realidad en su forma más brutal, pum, se ha puesto, pues simplemente todo lo que tenemos dentro de la cabeza pues no se puede corresponder a lo que hay fuera de nuestra cabeza, ¿no? Y es el problema que hay. Mientras que la crisis financiera no deja de ser una crisis que hay dentro de nuestra cabeza, consensuado entre todos los seres humanos, ¿no? Porque damos poder y reconocemos que eso está allí, ¿no? Y aquí simplemente, pues, pensamos que la peste negra y la gripe española, y pues de hace 100 años más, y en verdad, pues, nuestras malas prácticas en la vida, el calentamiento global, pues sí, es natural, pero también es ficticio, es artificial, creado por el ser humano, lo está intensificando, de hecho, de una manera muy peligrosa. Y a mí, ciertamente, lo que me extraña es que no se haya producido una pandemia antes, con sinceridad. Y aquí, bueno, pues han existido otros virus que o bien eran muy mortales como para que se llegue a contagiar de una forma tan grande, ¿no? Que tarde, que no mate rápidamente, que sea asintomática, ¿no? Que no haya síntomas. Y tal, ha existido el ébola, ¿no? Pues un virus que mata mucho, muy rápido y es peligroso, sí, se puede reconocer. Y luego, pues, también ha existido, pues, muchos virus en la historia reciente, pero que se contagian directamente, es decir, desde un animal, por ejemplo, a un ser humano, pero luego los humanos no se contagian entre ellos, de manera que eso frena mucho la pandemia. En este caso, pues, nos encontramos con un virus que se contagia entre seres humanos, actúa lento, de una forma muy oculta, y pues nos encontramos con la pandemia, ¿no? En el futuro, pues, puede haber, se puede repetir el mismo proceso y ya veremos si el sistema pues, encuentra herramientas para dar respuesta, pero un confinamiento es un confinamiento y a lo mejor se puede haber conseguido una medida menos drástica, como a lo mejor cerrar los puertos, los aeropuertos y la frontera no solamente entre países, sino incluso entre provincias, ¿vale? Pero no deja de ser a nivel productivo algo que tiene un impacto fuerte. Frenar los aeropuertos, pues imaginar que hoy en día los aviones no es como antiguamente, hay mucha, incluso gente trabajadora que viajan, ¿vale? Para el tema de sus vacaciones, a otros por trabajo. Entonces, a nivel productivo, ya solamente frenar los aviones, los aeropuertos, ya tiene un impacto muy fuerte y el sistema se resiente. Pero con todo, lo más natural es que pandemias muy agresivas, aún cerrando los aeropuertos y los puertos y la frontera y tal, se llegue a toda la medida. ¿Qué ocurre cuando llega eso? Que tenemos que tomar medidas muy drásticas donde el sistema simplemente deja de funcionar y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pensamos que el capitalismo es la gran realidad, es la gran verdad con mayúsculas, porque todo lo que estamos acostumbrados es la naturaleza y no lo es, son cosas muy recientes realmente y simplemente se encuentra con una situación pues, que no está prevista. Bueno, ¿me contáis algo de mi duda, José y Juan? ¿Quieres hablar, José, tú primero? No, yo voy a ser muy breve, pero ya que me ha mencionado, sí, yo realmente he lanzado la duda y digo, pues, buena duda. No, yo creo que lo que ha sido es que esta crisis es, como decía Fran, es biológica, hay miedo, o sea, hay miedo, el miedo traspasa la economía, traspasa fronteras y eso es global
inmediata, provoca cierre de fronteras y eso en 2008 no hubo, ¿no? Eso es lo único, o sea, por eso ha sido tan rápido. O sea, eso es lo que puedo aportar. Sí, yo coincido, vamos. O sea, el tema de lo que decía al principio, el tema de cómo se vive esto a todas horas y con la intensidad que se vive en todos los medios, en todos los canales que utilizamos, redes sociales, WhatsApp, Telegram y toda la pesca. El tema de la expansión vírica, es decir, rápida. Esta crisis es tan rápida porque el virus se expande muy rápido. Y de hecho, esa es la circunstancia. Y el tercero, lo que han apuntado tanto José Miguel como Fran. Es decir, la forma en la que se materializa, a diferencia de otras crisis, es mucho más física. Es decir, es mucho más potente, mucho más agresiva, por decirlo de alguna forma, y mucho más expansiva. Esta crisis la vive mucha más gente que la que vivía la crisis financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque se materializa, porque hay gente que la vive por la parte económica, pero hay gente que la vive por la parte sanitaria, hay gente que la vive por la parte comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quien quieras que no, todo el mundo de una u otra manera se está viendo generalmente afectado por esto. Lo cuestiono que no ocurría con eso. Entonces, todos estos elementos juntados y con un poquito de pólvora, claro, han permitido la explosión que se ha dado en este sentido. Pero a mí también me gustaría retomar un poco el comentario pregunta también que hizo Miguel Ángel antes, ¿no? Sobre el tema de quién paga la crisis, ¿no? Y Fran habló muy claro al principio en el ámbito laboral. A mí me gustaría sacar el ejemplo de precisamente el tema de la vivienda, ¿no? Y un ejemplo de quién paga la crisis en el tema de la vivienda son las medidas que han puesto ayer y que han salido hoy publicadas en el BOE el gobierno con respecto al tema de los alquileres, ¿no? O sea, obviamente nosotros alabamos la paralización de los desahucios, la prórroga de los contratos automáticos durante 6 meses, eso nos parece estupendamente, pero cuando hablamos ya de qué pasa con los alquileres de la gente que no puede pagarlos, entonces nos encontramos con que las medidas que propone el gobierno es como siempre que al final la paguen los que menos tienen. Es decir, que si tu propietario tiene menos de 8 casas, entonces lo que tienes que hacer es pedirte un microcrédito, que aunque sea intereses cero y que puedas devolver en un plazo de 6 años prorrogable otros 4 años más, es decir, parece que tus nietos van a tener la carga que tú arrastras. Y entonces esto lo que incide, obviamente, es en el tema del endeudamiento. Y lo mismo si tu propietario tiene más de 8 viviendas, es decir, te dan una moratoria de 4 meses. Moratoria, para que los que no lo sepan, es que te posponen el pago. Es decir, lo que no pagas ahora, sí lo tienes que pagar después, no te lo eliminan. Entonces yo me pregunto, todas estas moratorias, todo este endeudamiento que nos están indicando desde el gobierno, que precisamente repercute sobre la población más vulnerada, yo creo que la gente cuando vuelva a recuperar esa supuesta normalidad, no creo que le vayan a pagar el doble por el trabajo para poder asumir las costas, ¿verdad? Entonces lo que nos vemos es precisamente con un proceso de endeudamiento que ahora se intenta solucionar la cuestión dándole una patada, pero al final quien va a acabar pagando todo el plato o todo el pato vamos a ser los de siempre. Es decir, lo que estamos en la base total de la escala trófica que rige, digamos, el sistema social capitalista en el que nos vivimos. Bueno, pues si alguien quiere libremente intervenir, pues que creo que puede abrir el micro directamente. Y si no, pues lo vamos dejando. Parece que no tenemos más cuestiones. Pues lo dejamos aquí. Tenía yo otra cuestión, pero ya se me ha pasado y bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo, así que lo podemos dejar aquí, ¿verdad? ¿No hay ninguna cuestión más? No, diré otra cosilla. A ver. ¿Quién es Fran? Sí, diré otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es la cuestión de la cuestión de la información. Sí. Puede parecer increíble, pero incluso, bueno, a lo mejor pueden venir de otros países y tal, pero
Estoy viendo incluso, ahora que hay tanto internet y estamos mirando tantas cosas, personas que se están preguntando si tú conoces a alguien que tiene coronavirus, porque esto es inventado, ¿no? Y he visto por internet pues, personas de Latinoamérica y tal, pero también, pues, ¿cuándo fue? Ayer, sí, ayer me enteré un amigo de Granada que piensa que el virus está inventado, ¿vale? Y esto a pesar de la información, pues, claro, prospera todo tipo de conspiraciones, ¿no? Y tal, y claro, y luego tú le cuentas de que sí, yo tengo un familiar que tiene coronavirus, ¿vale? Ya lo ha superado afortunadamente, a pesar de que era una persona mayor. Y bueno, la gente que es militante, yo creo que aquí algunos compañeros, algunos también lo conocerán, pues bueno, en Sevilla murió un compañero, ¿no? Rafael, que tenía 38 años y no tenía ninguna dolencia interior, lo único que tenía una breve alergia, de esta muy inocente que tiene cualquiera, pues bueno, la compañera dice que también que el hospital no lo gestiona bien la cuestión, según la compañera, ¿no? Pero realmente una persona joven es raro que fallezca cuando no tenía nada y el virus realmente existe, ¿no? Y sin embargo, a pesar de toda la información que hay, la cantidad de bulos que está circulando es bastante curioso. Cómo está llegando el tema no son de conspiraciones, sino incluso mentiras directas, ¿vale? Mira también las políticas, ¿no? Que los políticos de izquierda, los políticos de derecha, los, eh, cuando el gobierno español cuando sabía de la crisis, ¿no? Que se enteró, la Organización Mundial de la Salud informó en enero, y en vez de leer el informe, y no es tanto como se dice por ahí por internet, ¿no? Y la gran desinformación que se está produciendo por la cuestión de la saturación de la información. Y a mí eso me está creando muchas reflexiones también. Muy bien, pues lo dejamos aquí.